Bueno, muy bien. Buenos días, señor Diego. Vamos a comenzar la respuesta a un tema que me dejaste así en el tintero y que por tiempo no había tenido el espacio pues de contestártelo. Bueno, es sobre el tema de ¿son tratados como dioses los empresarios, los privados en China? Bueno, la pregunta de por sí eh, deja un pensamiento previo que de hecho es peligroso. El solo hecho de se debe tratar como dioses los empresarios y el capital. ¿Es esto coherente? Tan solo pensarlo. Y si se aplica, ¿esto es bueno o es malo? ¿Le conviene a la sociedad? ¿No le conviene que sean tratados como dioses y que pasen por encima de la ley, por encima del Estado y que los pueblos y las masas tengan que hacer así, de agachar la cabeza? Es un pensamiento muy imbécil, de hecho, pero sobre todo muy medieval, muy monárquico. Y sí, hay gente imbécil que tiene este tipo de pensamiento a estas alturas del siglo XXI. Eh, el capital viéndose como un dios, como una deidad, ¿sí? Es decir, que eh, el humano y la vida sí, y el sistema viviente, el planeta, no es la prioridad, sino que es el capital, el dinero. Por ende, el capitalista, el que tiene el dinero. Así se veían los reyes como dioses, ¿sí? Es un pensamiento muy medieval, muy monárquico, muy pensamiento que no comprende los procesos evolutivos históricos de cada momento histórico que vivió la humanidad para deshacerse de ese cáncer. Pero hay gente que pues, tiene mucha materia fecal en la cabeza y todavía tiene ese tipo de pensamiento o de anhelo o de nostalgia. Hay gente que tiene esa, bueno, turbación mental. Bueno, pero vamos al grano, vamos al grano. Primero era el preámbulo de entender tan solo la pregunta y qué significa pensar eso, y que en algún momento fue así, y gracias a las revoluciones y gracias al avance de la ciencia y a correr a Dios de la ecuación en la iglesia pudimos quitarnos ciertas lacras de la historia, pero aún hay gente que sigue adherida a esas lacras y no puede superar eso, aún habiendo nacido después de las monarquías y de las derrotas de las monarquías. Es necesario entender esto. Bueno, habiendo explicado esto, eh, vamos al grano. Son tratados como dioses, son tratados como dioses los empresarios en China, incluso mejor que en el capitalismo. Bueno, voy a contestarte esta pregunta. Eh, China fue un país muy, muy atrasado y muy corrupto, eh, y fue uno de los peores, si no el peor país del mundo en algún momento de su historia, con unas hambrunas de toneladas de víctimas y muertos que pues están registradas en la historia de la humanidad. Fue un país que sufrió mucho cuando fue capitalista feudal, bastante. Ellos son una civilización que tiene más de 10.000 años de historia, más de 10.000 años de historia, más de 10.000 años de trabajo, de disciplina y de respeto entre ellos, o como parte de su cultura, o de su moral, o de su ética. La disciplina y el trabajo y el respeto per se no es garantía de riqueza, no es garantía de avance, ¿sí?
porque eso depende del sistema político y socioeconómico en el que esté esa sociedad. Eh, la Edad Media era trabajo, disciplina y obediencia, y pues fue la edad oscura de la humanidad y una vergüenza que ojalá no volvamos a repetir, pero hay lacras que quisieran regresar a ello. Entonces, cuando tú mencionas que ellos son ricos o son así o llegaron a ser eso que son ahora potencia, eso es porque han sido trabajadores y han sido disciplinados y porque respetan al mayor. No, desde hace 10.000 años ellos son así y siempre lo fueron. ¿Y por qué cuando fueron feudales y capitalistas no tuvieron el crecimiento que tuvieron siendo ellos siempre trabajadores y siendo siempre respetuosos y, eh, y disciplinados? Bueno, ¿sí? Es muy estéril ese pensamiento, esa respuesta que me diste tratando de ocultar el sol con un dedo, ¿no? El sol quema no porque el sol tenga 1.000.000 de grados de temperatura, no, lo que pasa es que la gravedad hace que esos rayos quemen. Es una respuesta así de ilógica o de loca o de incoherente, negando la realidad, no, negando la realidad. ¿A partir de cuándo es que empieza este proceso de crecimiento económico y de avance de la China de ser de un país que era el peor país del mundo a ser primer potencia mundial? A partir de que hacen una revolución contra el capital e implantan el sociocomunismo. A partir de eso, Diego, es a partir de ahí. Entre los años 40 sucede esta revolución y es este señor que está aquí, Mao Zedong. Esta es parte de la historia de esa revolución. Mao Zedong acá en estas páginas cuenta cómo fue que se dio esa revolución, esas luchas del proletario por encima del capital privado. Tuvieron que tomar una decisión y hubo un montón de gente, hubo un costo humano altísimo de lado y lado, del lado del pueblo y del lado de los ejércitos privados, de los feudos capitalistas de China. Y gracias a Dios y por el bien de los chinos, ganó el proletario, ganó el pueblo. No ganó el capital, ganó el humano. Cuando el humano lucha con el capital y se vence el capital, es un avance para la humanidad. Cuando es al contrario, es un retroceso y vienen tiranías. Entonces, bueno, en una parte de tu estéril y poco intelectual escrito que me dices de que debo aprender sobre la cultura y la moral china, Dieguito, soy yo el que te dice a ti que tienes que leer la historia china para entender por qué China es lo que es hoy. Como siempre, ignorante. Ese es eh, una de tus grandes características, la ignorancia, el hablar sin conocer, sin entender. ¿Cómo está basada la constitución china? La constitución china está basada en el comunismo, en el sociocomunismo, y la doctrina fundamental ahí es el marxismo y el leninismo. La columna vertebral de la constitución china. ¿Sí? Y pues para entender la constitución china tienes que pues, leer qué es el marxismo y el leninismo y la ética fundamental de esos valores, ¿sí? Entonces, en el escrito estúpido que me hiciste, hay una frase muy tonta que dice, eh, tú que te jactas de citarme a los chinos, deberías primero entender cuál es su moral. Su moral y su ética son los fundamentos marxistas, leninistas, señor capitalista, sin capital. Es eso, ¿sí?
Y para eso pues hay que leer, Diego, hay que leerse a Marx, para eso hay que leer, ¿sí? A Lenin y la emancipación de la mujer y la participación de la mujer en esos procesos. Bueno, acá tengo yo una biblioteca, por aquí de pronto se ve un poquito, más libros tengo por acá, de historia y de filosofía y de sí, y de izquierdas, sobre todo de eso. Y también de derechas, yo tengo acá libros de derechas. Y entiendo por qué funciona la derecha y cómo funciona el capital y todo eso. Por supuesto que también tengo libros que explican el capital. Eh, entonces, ahora sí vamos al alma mater de la pregunta sobre ¿son tratados como dioses los empresarios en China? La pregunta es muy imbécil, muy estúpida. Es como preguntar, ¿son tratadas como diosas las lombrices en medio de las gallinas? ¿Son tratados o tratadas las ovejas como dioses en medio de los lobos? Ay, Dieguito, a mí me da risa las cosas de las que tú sales. Mira, te lo voy a explicar así brevemente. El Estado está compuesto por el PCC, que es el Partido Chino Comunista. Este Partido Chino Comunista es el único partido que existe en China y suena totalitario. Suena muy totalitario absolutamente y lo es desde ese principio. No hay otro partido, ¿sí? No existe el partido de derecha o un partido de centro, no, existe solo el Partido Comunista, punto, se acabó. Y ese partido es la máxima autoridad del Estado y ese partido pues es obviamente la máxima autoridad de China y obviamente se le debe dar pleitesía y se le debe dar respeto y tributo a ese partido. Entonces, si tú vas allá, seas chino o tú seas un extranjero en China, si tú vas a hacer empresa en China, debes entender que debes tragársela al PCC y al Estado y que no puedes hacer lo que se te dé la gana como estás mal acostumbrado o como estarías mal acostumbrado en el caso de que tú fueras empresario, como estarías ideológicamente muy mal acostumbradito en Occidente, sobre todo en el lado capitalista. Porque allá el capital privado es regulado, la riqueza es regulada. Tú no puedes ser rico y rico y rico y crecer y crecer. No, 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 porque para ser rico, 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 pues yo tengo que acaparar cada vez más recursos, más tierras, más cosas materiales y para poder ampliar mi riqueza tengo que obviamente apoderarme de más materia y allá eso no se puede. Entonces allá la riqueza es limitada, allá la riqueza es regulada, controlada y sobre todo vigilada y supervisada. Y si tú das una opinión negativa o de rechazo, ni siquiera tienes que criticar al PCC, sino que tú dices no estoy de acuerdo con algo, eso es motivo suficiente para tener problemas en China y que te hagan extinción de dominio. Si no te gustan las reglas de juego, te dice en el comunismo chino, al capitalista le dicen, venga señor Diego, usted no quiere, usted me está criticando, no está de acuerdo con mis políticas, usted no quiere tributar, usted tiene paraísos fiscales afuera, usted está explotando y no está pagando como se debe a los trabajadores o está evadiendo responsabilidades fiscales, bien pueda lárguese de nuestro país y por favor denos todo su patrimonio porque está confiscado. Que tengo una lista una fila muy larga aquí de nuevos empresarios con capital que sí quieren trabajarnos y caminar derechito. Así es como se trata a los empresarios en China, no como dioses, sino como lo que son, empresarios, gente que consigue capital. Allá no son dioses, allá no se ve el capital como un dios. Tú sí, a ti te chorrea la baba, yo creo que hasta te dan cosas orgásmicas por el dinero y todo eso, porque tu visión es así, ¿sí? Esa es una cosa que los capitalistas y la gente apegada al dinero y que tiene el vicio del dinero, pues sienten esas cosas y ven así la realidad y no les da pena decir que
que el dinero debe ser una deidad y debe hacerle reverencia al que es rico, ¿ya? Eh, Allá la prioridad en la constitución de China, la prioridad no es el empresario, la prioridad es el proletariado, porque el proletariado es el que produce la riqueza, no el capitalista. El capitalista es el que se queda con la riqueza, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, bajo ese entendimiento, que eso fue lo que postuló Marx, ¿sí? y Engels, eh, entonces cuando tú lees, pero tú no lees, obviamente, pero si leyeras, si te hubiera tocado otra suerte, no sé, circunstancia, otra suerte de familia, no sé, sí, y hubiese sido una persona estudiosa, pues entenderías la teoría económica, ¿sí? del socialismo científico, el materialismo histórico científico, que es el sociocomunismo, y entonces pues estarías consciente de que China entendió estos procesos y aplicó a Marx y a Engels y a Lenin en su constitución. Eh, y bueno, obviamente el tomar esa decisión pues los ha llevado a ser primer potencia mundial en muchos sentidos. Por el contrario, en el capitalismo, bueno, antes de pasar al capitalismo, la doctrina o la teoría fundamental de del materialismo, del materialismo histórico científico, que es el sociocomunismo de Marx y Engels, es que el dinero no es el fin. El dinero es un medio para llegar a un fin. ¿Y el fin cuál es? El ser humano y la satisfacción de sus necesidades. En el capital es a la inversa. El fin no es el humano, ni satisfacer necesidades, ¿sí? El fin es el capital y el humano es el medio para llegar a él. Por eso el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Para el hombre utiliza al hombre para llegar a un fin. ¿Cuál es? Capital, dinero, acumulación. De eso, esa es el alma mater del capital. El que lo niegue es un estúpido, ¿sí? Y si quiere ser capitalista, más imbécil es porque no está entendiendo cómo hacerse capitalista, ¿sí? Eso se le llama la plusvalía, el chuparse el trabajo de otro, que es la riqueza, para yo capitalizar. El otro la produce, yo me la quedo, ¿ya? Claro que hay gente que dirá, venga, pero si yo monto el negocio, si yo monto las máquinas, si yo monto todo y pongo el riesgo, pues es lógico que a mí me toque la plusvalía, la ganancia. Yo le pago es un salario al empleado que es el que produce la riqueza. Entonces China y el comunismo dice, entonces, ok, perfecto. Entonces los medios de producción son públicos y son de todos, punto. Le hacen así al capitalista. Es lo que no has podido entender. El capitalista no es necesario. No es necesario para, para que ande un país, para que la economía se muera. No, no. Las empresas pueden ser privadas, ¿sí? Las empresas pueden ser mixtas o pueden ser públicas, de capital municipal, departamental o nacional. ¿Ya? Lo que sí es necesario y fundamental, es el empleado. Entonces, el empleado es lo más importante, el proletario, el que produce la riqueza. El dónde se queda la riqueza, eso lo determina si estamos hablando de un sistema comunista o capitalista. Si el sistema es capitalista o comunista, hay trabajadores sí o sí, porque es necesario, no lo puedes quitar, no puedes vivir sin cabeza, es necesaria. Puedes vivir con un brazo, sin un brazo, claro, se necesitan los dos brazos, está bien, ¿sí? O un miembro, pero no puedes cortar la cabeza o sacar el corazón, eso es vital. Entonces lo que dice el sociocomunismo es, quitamos al empresario, el que se queda la riqueza, y
colocamos un sistema sociocomunista y entonces la riqueza, la plusvalía se queda es en el país, se queda es en el público y estando en lo público, entonces la riqueza se reparte. ¿Y cómo se reparte? Pues no exactamente así repartiendo el dinero, porque el dinero no es la riqueza en sí, es la representación de la riqueza. La verdadera riqueza es cuando hay trenes, cuando hay hospitales, cuando hay universidades, cuando hay centros de investigación, cuando hay centros de desarrollo, cuando hay tierras cultivadas y no latifundio improductivo, sino cuando las tierras producen, ¿sí? Esa es la riqueza. Hay muchos imbéciles que me entienden esto, o se hacen los que me entienden, porque más que imbéciles son sesgados, que eso es un nivel aún más peligroso que la ignorancia misma, que es eh, la mala intención, la mala fe, la desinformación. En el capitalismo, eh, eh, ahí tiene que haber trabajadores, por supuesto, que son los que producen la riqueza, pero es el capitalista el que se queda con la riqueza. No se va para el Estado, la plusvalía no se va para el Estado, o para el departamento, o para el municipio, no, se la queda un tipo. Y ese tipo es el que pone el presidente, es el que pone el parlamento, y eso ya no se llama democracia, se llama oligarquía. ¿Ya? Esa es la oligarquía. Cuando son los gremios económicos privados los que mandan en el país y no el proletariado, que es uno de los peores o más perversos sistemas de gobierno humano que tanto predijo el filósofo griego Platón en su libro La República, que por cierto, déjamelo acá, déjame ver. Este es el libro La República de Platón. Es un excelente libro que deberían leerse todas las personas del planeta Tierra, porque aquí es donde comienza este cuento de qué es la república, qué es lo justo, qué es el bien y cómo debe funcionar y quiénes deben gobernar. Entonces, de aquí viene la izquierda realmente, de Platón. Platón decía que la justicia es la subordinación del individuo para el bien común. Donde yo diga esto, cualquiera que lo diga va a decir, eso es comunismo, eso es marxismo, eso es leninismo, eso es China, eso es dictadura. No, 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 no. Eso es los filósofos que crearon lo que es el conocimiento, la ciencia, el Estado, las leyes, la Grecia antigua, los que dieron luz al conocimiento, le dieron luz a la humanidad, ya estaban pensando eso. En el capitalismo es al contrario de China. En el capitalismo como el que manda es el capital y puede verse como una deidad y es ahí donde viene tu aberración. En el capitalismo el capitalista le dice al empleado, mire, si a usted no le parece cómo lo estoy explotando, cómo lo estoy robando, entonces bien pueda, váyase, que tengo una fila interminable de muchas personas que quieren ser explotados en su lugar. Ahí está la puerta, bien pueda, váyase. En el lado comunista es al revés, el Estado le dice a usted, el empresario, si en el supuesto caso que usted lo fuera, mire señor, si usted no me va a caminar derecho, si usted me va a hacer crítica a mí, si usted no va a rendirme pleitesía, no va a agachar la cabeza porque hay que darle pleitesía al PCC para ser empresario allá. Y si no vas a cumplir con la constitución, bla, 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 bien pueda lárguese de aquí, le vamos a hacer extinción de dominio y expropiación, que hay un montón de gente nueva por ser empresarios y sin cumplir las leyes. Entonces, hay dos polos opuestos, tienes una aberración de la realidad, como siempre, Diego. Me da pena ajena estas cosas que tú escribes porque las escribes desde tu ignorancia y casi que le haces culto a tu ignorancia y te sientes orgulloso de, de lo que dices, muy seguro. Si yo no estoy seguro de cómo funciona algo o no conozco el tema, yo no hablo, ¿sí? Yo hablo del tema porque yo he leído
historia, ¿sí? Porque me he tomado ese trabajo intelectual, aparte de las carreras, de mi carrera económica, ¿sí? En ciencia logística, en comercio exterior, y pues entiendo cómo funciona la economía, los sistemas políticos, económicos, entiendo ese mundo. Entonces, aparte de mis lecturas personales, pues he tenido que prepararme académicamente y tener un título. Entonces, yo entiendo lo que sucede. No, yo no doy opiniones casi que personales cuando yo publico algo, sino que yo explico la naturaleza de ese algo que es diferente. ¿Sí? Yo puedo decir esto es un marcador y pues es un marcador, como puedo decir esto es una gaseosa. Estoy dando una opinión, sí, pero una opinión absurda de la cosa en sí. Entonces hay que aprender a diferenciar entre opinión y conocimiento. ¿Ya? Aunque yo también cuando quiero dar mi opinión la doy. Y podría equivocarme porque yo soy un ser humano y me puedo equivocar. Por ejemplo, yo me equivoqué con Petro. Yo estaba convencido de que ganaba esa lacra por la que vos votaste y ya está, eh, ya está imputado y debe pagar. Pues no sé si tiene casa por casa, pero ya salió condenado. Yo estaba convencido que esa lacra por la que votaste iba a ser el presidente y me equivoqué. Resulta que fue, pues, sí, me equivoqué. O sea, eh, yo estaba convencido de que ustedes ganaban otra vez. Me he equivocado, ¿sí ves? Puedo equivocarme. En lo que no me equivoqué es en qué pasaría, porque yo te predije lo que iba a pasar si llegaba Petro al poder, y está pasando exactamente lo que yo te dije que iba a pasar. Y también te dije que todas las barrabasadas que ustedes decían que iba a pasar no iban a pasar y efectivamente no pasaron. Ahí sí yo tuve la absoluta razón en ese tema. Entonces, bueno, ahí te dejo esta video reacción. A leer, mi hermano, a leer. Hay que salir de la caverna de la oscuridad, como dice Platón, para poder salir al mundo real y ver la luz. Y esa luz se llama el bien y la justicia social. Eso decía Platón.